Hola a todos y bienvenidos a una clase más de Mecánica 2. Hoy vamos a hablar un poco sobre momento de inercia. Ya hablamos de cómo se define el centro de masa y cómo se calcula utilizando pues, ya sea simetría o diferentes técnicas para ahorrarnos el trabajo. Ahora lo que nos va a interesar es la otra cantidad que es tremendamente útil cuando hablamos de rotación y es el momento de inercia, ya que esta cantidad es lo que toma el papel de la masa cuando hablamos de movimiento de traslación. Entonces el momento de inercia va a depender del eje que nosotros tomemos como eje de rotación. Y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, para calcular el momento de inercia utilizamos cualquiera de estas dos fórmulas. Si nuestro objeto es un sistema de partículas, utilizamos la primera, en donde básicamente lo que hacemos es sumar las inercias individuales de las partículas puntuales que componen el objeto. Entonces recordemos que la fórmula más sencilla de inercia es la masa por la distancia al eje al cuadrado. Entonces, eh, esa viene siendo nuestra fórmula principal y con ella vamos a básicamente a aplicarla a los objetos extendidos. Entonces un objeto extendido con una distribución ρ de masa, pues básicamente es de aplicar la misma fórmula en donde ρ por dV es pues la masa que contiene un pequeño diferencial de volumen y de nuevo R es la distancia de, de esa pequeña partícula hasta el eje de rotación. Entonces esto es bien importante. R es la distancia de cada punto del objeto hacia el eje de rotación, no es la distancia hacia el origen, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante de tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es la distancia al eje. Em, si nosotros tomáramos R como la distancia al origen, calculamos cualquier cosa menos momento de inercia, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia es siempre va a intervenir una distancia y esa distancia es la distancia al eje de rotación. Entonces, para calcular en general momentos de inercia vamos a utilizar dos teoremas. Uno es el teorema de ejes paralelos y el otro es el teorema de ejes perpendiculares. Y entonces en esta clase lo que vamos a ver es, vamos a enunciar los dos teoremas y demostrarlos muy básicamente. Y en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar ambos resultados. Entonces, cuando hablamos del teorema de ejes paralelos, entonces el teorema se enuncia de la siguiente forma. Dice, el momento de inercia de un cuerpo alrededor de un eje dado es igual al momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa, más el momento de inercia alrededor del eje dado, como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en el centro de masa. Entonces, de nuevo, esto es más fácil verlo en una figurita. Entonces, lo que este teorema nos dice es lo siguiente. Supongamos que tenemos un objeto que es esta forma gris que vemos acá, de forma arbitraria. G, recordemos que utilizamos G para denotar el centro de masa. Regularmente resulta que siempre es más fácil calcular el momento de inercia por un eje que pasa por el centro de masa. Digo normalmente porque depende de la forma del objeto. Pero si un objeto es simétrico respecto de su centro de masa, pues aplicar la integral o la sumatoria para el momento de inercia resulta siempre más fácil y más directo. Entonces, si nosotros suponemos que G es el centro de masa y vamos a suponer que por el momento, ¿verdad? Solo para hacer las cosas un poco más claras, que el objeto es bidimensional. Supongamos que es una placa plana que tiene esta forma y su grosor es despreciable.
Entonces, nosotros podemos poner este objeto a girar por un eje que pasa por su centro de masa, G. Este eje sería perpendicular al plano de la pantalla. Es decir, el eje no lo dibujamos sobre este plano porque es perpendicular a G. Entonces, pues nosotros veríamos a este objeto girar alrededor de un eje que pasa por G, que es el centro de masa. Sin embargo, nosotros podríamos ubicar el eje de rotación alrededor de cualquier otro lugar. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, el eje en el punto O. Entonces O es un punto totalmente arbitrario, que no es el centro de masa. Entonces vamos a denotar con R mayúscula o el vector que va desde el eje que pasa por O hasta el eje que pasa por G. Entonces, aquí es donde definimos nuestros dos ejes paralelos. Entonces, el teorema asume que nosotros conocemos el momento de inercia por un eje que pasa por el centro de masa. Y nosotros ahora queremos ubicar el eje en cualquier otro punto de este plano. Entonces se llama teorema de ejes paralelos porque la dirección del eje va a ser paralelo al eje original. Es decir, no lo vamos a rotar, no le vamos a cambiar orientación, solo lo vamos a cambiar de lugar. Entonces el eje que pasa por O también es perpendicular al plano XY. Entonces, obviamente el eje que pasa por O es el eje Z, ¿verdad? Y entonces el eje Z sería nuestro eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues básicamente lo que dice este teorema es que el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por O va a ser igual al momento de inercia alrededor del eje que pasa por el centro de masas, más el producto de la masa del objeto por la distancia entre los ejes, y eso llamamos R. Entonces, pues eso es básicamente el enunciado del teorema. Lo interesante, ¿verdad? Es este último pedazo, dice, es igual al momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, ¿no? Entonces ese básicamente lo vamos a tener que asumir como conocido porque es lo más fácil de calcular. Entonces una vez que uno tiene ese momento de inercia, para mover el eje a otro punto lo que hay que hacer es esto, sumar más el momento de inercia alrededor de un eje, como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en el centro de masa. Y eso es porque lo único que estamos haciendo es agregar el producto de la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Entonces, para ver cómo es que funciona eso, veamos cómo se demuestra ese teorema, que es bastante importante y bien ilustrativo. Entonces, de nuestra figurita vamos a tener la relación de estos tres vectores. Entonces, P es un punto cualquiera en el objeto, denota una partícula en especial del objeto. Y entonces R está medido desde el eje O, desde el sistema de coordenadas, ¿no? Cuyo origen está en O. R mayúscula denota la posición del centro de masa, ¿no? Que para fines prácticos este R es constante. Y R' es la ubicación del punto P respecto del centro de masa. Entonces básicamente es como si tuviéramos dos sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas que mide las cosas desde O y un sistema de coordenadas que mide las cosas desde el centro de masa G. Y entonces de la figura pues es evidente que esta relación de entre vectores es pues trivial. Entonces todo empieza con esto. Estos mismos vectores en componentes los denotamos de la siguiente manera. Entonces, R tiene coordenadas o tiene componentes XY. R mayúscula son las coordenadas del centro de masa, X mayúscula, Y mayúscula. Y R', pues es la ubicación del punto P, ¿no? Medido desde el centro de masa. Entonces, así denotamos las coordenadas o las componentes de cada vector. Luego sumamos las componentes, ¿no? De R mayúscula y R'. Nos queda de esta manera. Y luego lo que nos interesa es la magnitud del vector
R minúscula, ya que lo que queremos va a ser calcular el momento de inercia alrededor del eje que pasa por O. Y según la fórmula que tenemos aquí anterior, voy a regresar, ¿no? Lo que nos interesa es precisamente la distancia de cada partícula hacia el eje de rotación. Entonces, si el eje de rotación pasa por O, nosotros tendríamos que aplicar la fórmula anterior, donde R es la distancia de cada punto del objeto hacia el eje que pasa por O. Entonces, por eso necesitamos la magnitud de R. Y entonces eso es importante, había olvidado mencionar. Voy a regresar acá. Lo importante es que el momento de inercia, a diferencia del centro de masa, es un escalar. Recuerden que la posición del centro de masa es un vector porque es un punto en el espacio, pero el momento de inercia es un número. Entonces en esta fórmula no hay componentes, únicamente es la magnitud al cuadrado de la distancia de cada punto hacia el eje de rotación. Entonces, teniendo claro eso, pues lo que nosotros necesitamos, como decíamos, es la magnitud al cuadrado de esta distancia. Entonces, la magnitud, pues es simplemente, bueno, magnitud al cuadrado, ¿verdad? Tendría que ser acá, ojo ahí, magnitud al cuadrado, pues es la suma del cuadrado de cada componente, ¿no? Entonces, x cuadrado más y cuadrado, que en términos de posición de centro de masa y la posición R', sería de elevar cada componente al cuadrado. Y entonces acá pues hacemos un poquito de álgebra y nos queda de esta forma. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar la definición de momento de inercia en donde normalmente utilizaríamos esta distancia, pero la vamos a escribir en términos de la posición del centro de masa y la ubicación de cada partícula respecto del centro de masa. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. La inercia respecto de un eje que pasa por O va a ser lo que salga de aplicar esta fórmula. Entonces, de nuevo, recuerden que acá va la magnitud al cuadrado de la distancia al eje, que era esta R. Entonces, que en coordenadas X y Y, pues es simplemente la ubicación de el punto P, ¿no? En componentes, X cuadrado más Y al cuadrado. Pero esta distancia la vamos a expresar en términos de las distancias o la ubicación del centro de masa y la ubicación de P respecto del centro de masa. Entonces, de la formulita que vimos en el slide anterior, esta, ¿verdad? Ahora lo sustituimos acá. Y entonces acá puse en color algunos términos, ¿no? Están un poco reordenados y el color es porque los vamos a separar. Ahora básicamente lo que hay que hacer es, podríamos separar la integral, ¿no? De cada uno de los términos. Entonces de manera conveniente lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer término en la integral lo vamos a plantear de la siguiente manera. Entonces el primer término son las distancias primadas, las que van desde el centro de masa hasta cualquier punto del objeto. Entonces esto vendría siendo x' cuadrado más y' al cuadrado. Entonces noten que esta sería la distancia al cuadrado desde la partícula P hasta un eje que pasa por el centro de masa. En otras palabras, es la magnitud de R' al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. La siguiente integral tiene que ver con los términos x y y mayúscula. Recuerden ustedes que para la integral nosotros necesitamos integrar sobre las distintas posiciones o las distintas ubicaciones de las partículas o los diferenciales de masa que componen el objeto. Entonces, la ubicación del centro de masa para la integral es constante, ¿no? Una vez que ese centro de masa está ubicado, no es una variable de integración. Entonces, tanto x como y mayúscula simplemente salen de la integral. Entonces, por eso nos quedan acá afuera de la integral de ρ por dA. Entonces, y noten también que en lugar de integrar sobre un volumen, como esto es una placa plana, pues simplemente integramos sobre un área.
Y luego, las otras integrales. De nuevo, x mayúscula es constante para fines de la integral, ¿no? Nosotros integramos sobre todo el área y de nuevo la ubicación del centro de masa es constante. Entonces, esta x mayúscula la podemos sacar de la integral igual la y mayúscula que sale de la integral. Entonces nos quedan 1, 2, 3, 4 integrales que tenemos que identificar qué son. Entonces noten que esto que estamos haciendo acá es perfectamente general, no se refiere a un cuerpo en específico. Lo único que hemos hecho es restringir esto a un plano, solo para hacerlo un poquito más claro. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? El momento de inercia respecto de un eje que pasa por O, entonces ¿a qué es igual? Entonces, el primer término ya básicamente lo identificamos. Nosotros decimos, bueno, esta es la misma fórmula de momento de inercia, solo que la distancia al eje es desde P hasta G. O sea, es un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, toda esta primera integral que está acá es simplemente el momento de inercia por un eje que pasa por el centro de masa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿por qué? Porque x' y y' se miden desde G hasta una ubicación P en el objeto. Entonces, quiere decir que esta distancia corresponde a la distancia a un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, en general, ¿no? Le llamamos I sub G. ¿Qué pasa con las otras integrales? Bueno, la segunda integral, esta es sencilla. Acá únicamente estamos integrando la densidad de masa en un área. Entonces, claro, esta densidad de masa tendría que ser una densidad de masa superficial, ¿verdad? Pero cuando nosotros integramos una densidad sobre toda un área, pues lo que obtenemos es la masa total del objeto. Entonces, esta segunda integral que está acá, es simplemente la masa del objeto. Y entonces el segundo término sería, pues, x mayúscula cuadrado más y mayúscula cuadrado por la masa del objeto. ¿Qué pasa con estas últimas integrales? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta integral resulta ser la coordenada x por la densidad integrada en toda la extensión del objeto. Y esta fórmula ya la hemos visto antes. Esta es la fórmula para calcular el centro de masa. ¿Sí? Recordemos que para el centro de masa uno tiene que integrar cada coordenada, porque el centro de masa es un vector. Entonces, esta sería la parte de la coordenada x para el centro de masa. Y x está medida desde el centro de masa. Entonces, si uno coloca un objeto en el centro en un sistema de coordenadas cuyo origen está en el centro de masa y uno quiere calcular el centro de masa, pues el resultado de la integral, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser 0, ¿no? Porque el centro de masa está en el origen. Entonces, tanto esta integral para x como para y tienen que ser 0. ¿Por qué tienen que ser 0? Porque estamos midiendo x' y y' desde un punto que es el centro de masa. Entonces, si el resultado de estas integrales es la ubicación del centro de masa, ¿no? Casi que por definición, no por definición, pero por construcción, mejor dicho, el resultado de esas integrales tiene que ser 0, ¿no? Porque el centro de masa está precisamente en el origen desde donde estamos midiendo estas coordenadas. Entonces, esto, ¿verdad? Hay que pensarlo un poco y convencerse uno mismo de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Al final de cuentas, estas dos integrales son 0, ¿no? Y el resultado, finalmente, es este. Entonces, la inercia alrededor del punto O es igual a la inercia alrededor del eje que pasa por el centro de masa más la masa total del objeto por la distancia entre los ejes al cuadrado, ¿no? R mayúscula es la distancia desde O hasta G. Y eso es lo que nos dice el teorema de ejes paralelos. Entonces, dicho de otra manera, el momento de inercia alrededor de cualquier eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masa, simplemente hay que agregarle la cantidad mr cuadrado. Y notan ustedes que esto pues tiene la forma del momento de inercia de una partícula puntual, ¿no? M
¿no? La masa total del objeto por la distancia al eje al cuadrado. Y ese es nuestro teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes perpendiculares es un poco más simple y se aplica para una lámina plana. Esto no es para un objeto extendido en el espacio, sino para una lámina plana, es decir, un objeto cuyo espesor es despreciable y lo consideramos como bidimensional. Y entonces acá pues tenemos un dibujito en donde tenemos una lámina plana y el teorema dice lo siguiente: la suma de los momentos de inercia de una lámina plana alrededor de dos ejes perpendiculares en el plano de la lámina es igual al momento de inercia de un eje que pasa por el punto donde se intersectan, perpendicular a la lámina. En palabras más simples, lo que esto nos dice es, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta lámina y nosotros conocemos su momento de inercia alrededor del eje X y conocemos su momento de inercia alrededor del eje Y, entonces el momento de inercia alrededor del eje Z es simplemente la suma de los momentos de inercia alrededor de X y de Y. Entonces, demostrar esto es bien fácil para una masa puntual. Por ejemplo, utilizando esta misma figurita, si nosotros tuviéramos una masita M ubicada pues a estas distancias de los ejes, nosotros sabemos que el momento de inercia alrededor del eje X sería la masa por la distancia al eje X al cuadrado, que sería Y. Ojo ahí, ¿no? La distancia al eje X es Y. El momento de inercia alrededor del eje Y sería la masa, en este caso, por la distancia al eje Y al cuadrado, que en este caso es la coordenada X, ¿sí? Y entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el momento de inercia alrededor del eje Z, pues según este teorema, es la suma de los momentos de inercia que acabamos de encontrar. Que a la hora de sumar, nos queda esto. Pero lo que está entre paréntesis es precisamente la distancia del eje Z a la masa, ¿no? Pues por puro teorema de Pitágoras, ¿verdad? La distancia desde el eje Z hasta nuestra masa, siempre en el plano de la lámina, pues va a ser x cuadrado más y cuadrado. Y eso es sencillamente el momento de inercia de esta partícula. Entonces, básicamente nosotros necesitamos conocer cómo gira, o mejor dicho, cuál es el momento de inercia de esta lámina alrededor de cada uno de los ejes. Entonces, acá solo para ilustrar un poquito esto, voy a traer acá una pequeña animación que hice acá, en donde pues esta es nuestra placa plana y los tres ejes que nos interesan. Entonces, la línea roja es el eje X, la línea verde es el eje Y y la línea vertical que no se muestra es el eje Z. Pero acá básicamente está la ubicación de nuestros ejes. Entonces acá, pues como les decía anteriormente, este programa se presta muy bien para a veces visualizar este tipo de cosas. Entonces esta es una escena tridimensional en donde pues vemos la placa, ¿verdad? Y los tres diferentes ejes. Entonces, esta es una manera de visualizar, ¿verdad? Cómo gira pues, la placa alrededor de cada uno de los ejes. Entonces, acá en el primero, pues estamos viendo que acá tendríamos un momento de inercia para un eje alrededor de, bueno, cuando el eje es el eje X, por decirlo así, y eso nos da un momento de inercia. Si nosotros cambiamos el eje a Y, pues el objeto gira de una manera diferente y pues tendría un momento de inercia que es obviamente diferente al anterior. Y el teorema de ejes perpendiculares lo que nos dice es que si nosotros conocemos estos dos momentos de inercia respecto de X y respecto de Y, entonces en el punto en donde estos dos ejes se intersectan, nosotros podemos colocar un eje perpendicular, que sería un eje Z. Y entonces, cuando el objeto gira alrededor del eje Z, va a tener otro momento de inercia, que es este. Y este momento de inercia, ¿no?, resulta ser la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de ejes perpendiculares. Ahora voy a quitar esto por acá y regresamos aquí. Entonces,
Con estos dos teoremas, básicamente los vamos a utilizar para calcular momentos de inercia de diferentes objetos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en la siguiente clase. Entonces, por hoy nos quedamos acá.